siempre, con algún elemento que nos ayude a entender de qué se va a tratar esta charla. Voy a compartir un poco, porque no compartí con nadie. Puse el vamos y vamos, así que ahora voy a hacer un segundo para compartir y para que vayan llegando personas a este video que tiene un tema muy interesante, que es la psicología de la imagen, de la Gestalt y el Boca River. Sí. Para todos los amigos de Boca y de River. Sí. Porque más allá de quién gane el clásico de mañana, del 9-11, claramente es el mejor clásico, en mi opinión, del mundo. Y tiene las mejores hinchadas también del mundo. Así que voy a poner unas palabras que tenía preparadas para la info del video. Mientras va llegando gente a este encuentro con el debate o la temática tan interesante de quién gana. Y ahora sí, esto me había olvidado de hacer. Ya mismo voy a anotar en la encuesta quién gana. Voy a ir ya, me estaba olvidando. Boca o River. 3-1. ¿Se dan cuenta de qué se trata esto? Vamos a ver. Voy al vivo directamente. Ahí. Sabía que estaba por algo. ¿Quién gana? Bajo el volumen. Voy a la encuesta. Vamos a hacer la encuesta acá. ¿Quién gana? Gracias por tenerme paciencia, por ponerme like, por mirar desde tantos lugares interesantes del mundo. Gracias a nuestros amigos de México que siempre nos acompañan, de Chile. Bueno, una alegría que podamos compartir. Haz una pregunta, acá estamos. Espérenme, téngame un poco de paciencia. ¿Sí? Que estoy acomodando esto para poner la encuesta. ¿Quién gana? Saludos desde Barcelona, gracias, muy amable. ¿Quién gana? ¿Y quién te parece que gana? El 9 guión. Me da emoción que estén ahí. 11. Boca. River. Iniciar encuesta. Bueno, vamos a ver quién gana. Saludos a todas las personas. ¡Uy, cuántas personas que hay! Y no pude enviar a nadie mensaje, así que están acá. Bueno, vuelvo a mostrar. Miren, qué alegría que estén acá, que les interesa el tema. ¿Quién gana el superclásico de Argentina? Y casi podríamos decir superclásico de clubes del mundo, ¿sí? Para los que están de España, recuerdan este momento que se llenó de argentinos, ¿no? Y que además, ¿no?, de disfrutar de un fútbol maravilloso, disfrutaron de muchas otras cuestiones que trae el fútbol. Como les decía, el fútbol es, además de un deporte, parte integral de la cultura. Y como parte integral de la cultura, lo podemos tomar en el aula para trabajar. River el más grande, Boca también, me dicen en el chat. Y esta es una encuesta, así que saben qué significa esta me sale decir esta bandera, porque iba a hablar también de bandera. Saben qué significa esta bufanda, ¿no? Fíjense, esta bufanda está en conmemoración, y también hay bufandas que se hacen en el mundo del fútbol antes, y los argentinos conocemos esta muy bien,
Esta es anterior al partido. Por eso tiene solo 2 estrellas. Pero ahora esta es original de aquel momento. Actualmente le agregamos una estrella más a esta. Pero hoy no vamos a hablar del fútbol de la selección, sino vamos a hablar de Boca y River y sus aportes a la cultura y por qué son los clubes que más se distinguen dentro de nuestro país. Más allá de que tenemos excelentísimos clubes que se han quejado de que ya hablé en otra oportunidad de Boca River, bueno, si ustedes quieren, pongan en los comentarios y también puedo hacer un vivo tomando San Lorenzo Huracán, Independiente Racing o algunos nuevos como Tigre Platense, ustedes dirán. Pero de momento este es el que nos está ocupando porque ha tomado una dimensión en el mundo interesantísima. Entonces decía, bueno, Boca River es mucho más que un partido de fútbol, es cultura. Y ustedes me van a decir, ¿cultura? Por supuesto. Estadios, ¿sí? La construcción de un estadio forma parte de la cultura. Y cada estadio tiene su sentido y su significado y por eso hablamos de la Gestalt. ¿Y qué es la Gestalt? Si estamos en Boca River. Bueno, me tomo un mate para empezar a hablar de la psicología alemana. Porque vamos a hablar de la psicología, de una psicología que surge en Alemania, pero que acá vamos a analizar con una mirada latinoamericana y específicamente argentina. Esta corriente de la psicología, que es una corriente de principios del siglo XX, basada en investigaciones muy estrictas que vinculaban cómo funciona el cerebro humano y cómo comprendemos, lo que dice básicamente es que no comprendemos las cosas por partes, sino las comprendemos como configuraciones. Y lo que va a decir también es que el todo es mucho más que la suma de las partes. O sea que cualquiera podría decir, tal equipo tiene más jugadores de la selección, tal equipo tiene más, no sé, pateadores o tiene mejor arquero. Y acá me dicen, Nietzsche nunca hubiese comprendido a la Argentina. Totalmente de acuerdo, porque tenemos una complejidad que para mí es fascinante. El día que los argentinos nos comprendamos sería genial también. Y bueno, avanzo con este gran dilema de la Gestalt, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la educación y me preguntan, ¿qué? Alguien me pone una mano así y te digo, ¿por qué? Porque en la escuela pasa lo mismo. Tenemos que enseñar muchas cosas diferentes, pero cada una de esas cosas diferentes que tenemos que enseñar es mucho más que la suma de las partes. Es un todo y es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy vamos a ver ejemplos con imágenes que nos muestran cómo funciona esta psicología de la percepción vista en un esquema futbolístico y cómo también funciona en las escuelas, en las clases, porque nada escapa a esta forma de comprender el mundo que los psicólogos de la Gestalt, como decía, pudieron analizar y sistematizar con algunas leyes. Algunas tal vez incluso ya las conocen, pero las vamos a ver ahora. Así que voy a cambiar mi fondo de pantalla para que podamos ver una imagen futbolera. Y ustedes me van a decir, ¿es el Boca River? Sí. Pero ustedes, ¿qué ven si tuvieran que distinguir acá? Dice que hubiese pasado si Argentina, en vez de estar en América del Sur, y no sabemos eso. Donde esté Italia. No sabemos. Estamos acá. Vamos a hablar desde acá. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué ven? Y fíjense cómo, si me saco mi bufanda, desaparece porque se une con el mismo color de las figuras. La hago desaparecer.
desapareció. Simplemente la semejanza de colores, miren, cuando la bajo, empieza a aparecer. La semejanza de colores que tiene con las figuras del fondo me la anula. Este es un efecto de la pantalla verde, ¿sí? Pero miren qué interesante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando algo es muy semejante a otra cosa, directamente lo unimos, ¿sí? Entonces, el sistema automáticamente la unió al fondo. Segunda ley, proximidad, que son muy parecidas. Están cerca y ya automáticamente decimos son los dos equipos. Automático. Entonces, nosotros no vemos a 4 personas o 4 jugadores. Vemos a 2 equipos. Ley de proximidad. Asociamos 2 camisetas y 2 camisetas y en este caso la bufanda desaparece cuando se superpone al póster, o sea, ley de semejanza. Bien, 2 leyes de la percepción que las comprobamos en imágenes de fútbol. De nuevo, cambiamos, acá me dicen, bueno, hola, bueno, muchos saludos. A ver, mensaje en revisión. No, hay uno que no lo entiendo, así que lo voy a ocultar porque soy muy ingenua y cuando no lo entiendo y el sistema dice mejor que no, por algo será. Bien, sigo bajando. ¿Votaron? Veo que votaron muy poquitos todavía. ¿Qué pasa? Acá tengo... A ver cómo va. ¿Quién gana mañana? Todavía no me saben decir. Bueno, no importa. Sigo esperando. Y voy cambiando de imagen de fondo. Acá estamos. ¿Qué pasa acá? De nuevo. ¿Qué vemos? ¿3 jugadores o 2 y 1? ¿Los asociamos automáticamente? A ver, ¿qué me pueden decir? Acá, ¿los asociamos automáticamente o los vemos por separado? Sabemos que hay público, pero ¿la vemos? Muy bien, acá me están contestando. Me dicen, vemos 2 y 1. ¿Sí? Y a su vez, estos jugadores que estamos viendo en primer plano son la figura principal. No vemos la pelota, pero imaginamos que está delante. Ley de cerramiento. Sabemos que si los jugadores están corriendo es porque hay una pelota. Bien, de nuevo, otra ley de la percepción. Y también relación figura-fondo, ¿sí? Los jugadores principales son la figura y las hinchadas son el fondo. Bien. De nuevo, voy a mostrar en imágenes más esquemáticas. Cuando una pelota, ¿sí? Se dispara, automáticamente sabemos a dónde va. Por eso muchas veces la gente grita el gol antes de que suceda o se agarra la cabeza porque va afuera después de que, antes de que se vaya afuera, porque ya ve la trayectoria. O sea, se sincroniza en la cabeza de todos los fans hacia dónde va la pelota y pueden ver dónde va a caer antes que la pelota caiga adentro o afuera. Todo esto es muy interesante porque también todas estas habilidades de percepción las podemos llevar al aula. Vuelvo al esquema, ¿no? Como veíamos en la foto, agrupamos, ¿sí? Agrupamos lo que vemos, ¿no? Y acá
hice con IA el esquema representando jugadores de Boca y River en la cancha de fútbol. Y de nuevo, asociamos por color y automáticamente unimos. Acá dicen, esto sería el reconfigurar, ¿no?, la ubicación, lo que va a pasar a través de estas imágenes, ¿no?, estas asociaciones que hacemos en nuestra cabeza. O sea, no vemos por separado cada cosa que pasa, sino que la interpretamos. Jaja, me dice alguien. Vota Julio, por favor. Y sigo con otra imagen. Relación figura y fondo. También otro ejemplo en esquema. Cuando vemos la pelota, y el que va a la cancha lo sabe, siempre es la pelota nuestro objetivo, aunque sea lo más chiquitito, y la vamos persiguiendo. Eso es lo que importa. Lo demás es secundario. Los jugadores secundarios, la hinchada secundaria, quedan atrás. Siempre jerarquizamos qué vemos primero, qué vemos después. ¿Qué es lo importante? ¿Qué no? Esto también lo tenemos que hacer continuamente en el aula. ¿Para qué? Muchas veces para cambiar de actividad, de forma de organizarnos, ¿no? Sigo. Otro esquema. Acá. Agrupamientos. Automáticamente, por el color de las camisetas, identificamos un grupo y otro. Esto también lo podemos hacer en la escuela, y también se da muchas veces cuando separamos los alumnos del profesor. Todos los alumnos por un lado, el profesor por otro bien distante. Bueno, eso genera una forma de trabajar. ¿Qué pasaría si modificamos el agrupamiento? ¿Sí? En el aula, por ejemplo, si trabajamos en ronda y el profesor es uno más que los chicos. O si dividimos las mesas en grupos. Bueno, otra posibilidad de trabajar, y el profesor va rotando en cada grupo para poder ver cómo van todos. Muy distinto de el profesor en una punta, todos los alumnos en otro. Y acá alguien me pone, eso es, tinquitín, eso es aburrido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie te obliga a estar. Así que si es aburrido, seguí de largo. Chao, chao. ¡Mua! Gracias por pasar por el canal. Hola, profe. Bien. Y hola, Sebastián. Estaba pasando de el agrupamiento que vemos acá, separados los equipos Boca River, a este esquema. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué nos indican estas flechitas? Ahí me lo dijeron. Nos indican hacia dónde van. Nos indica, muchas veces pasa que vemos desde arriba el contraataque de un equipo, ¿sí?, como una fuerza que avanza, ¿sí? Entonces, de nuevo, no percibimos a cada jugador por separado, sino el equipo. Esto es importante trabajarlo en la escuela porque, de nuevo, el equipo se percibe aunque los jugadores estén dispersos. Y esto pasa también con los chicos. Vuelvo a las imágenes de fútbol de fondo de este partido que tanto nos interesa y que tiene tanto atractivo, además de futbolístico, cultural y social para muchos. Vuelvo de nuevo a la pantalla del superclásico. Juan me dice que no, que se quería quedar. Ah, bueno, bien. Entonces, ¿sos de Boca o sos de River? Bien. Acá me dice, ¿me saludás? Soy Lucía, sí, ¿cómo no, Lucía? Mira, para los de Boca y para los de River. Yo soy de Lanús. Bien, bueno, qué bueno que estén acá, que les haya gustado. Hoy
Creía que iba a estar sola, pero estoy súper acompañada. Así que muchas gracias por estar. El Barcelona-Madrid, muy bien. Bueno, que como decíamos, desaparece. Y acá encuentro también una metáfora. Algunos dirán, los de River dirán, una mancha que nunca se olvida. Y los de Boca dirán, desaparece con el nuevo clásico. Porque la bufanda desaparece cuando la mezclo con la publicidad. A ver. ¡Uy! No puedo creer, está 50-50. Sebastián, bueno, qué gracioso, qué bueno que estés acá aportando tus corazones de Boca. De nuevo, 3 corazones, corazón amarillo, azul, amarillo, azul. En el chat automáticamente nos comunica, sabemos que es de Boca. Y bueno, y si alguien pone blanco y rojo, sabemos automáticamente que es de River. Fíjense que Boca y River son mucho más que un club de fútbol, son un símbolo de nuestra cultura. Y acá me dice, vaya a trabajar, señora. Nadie te obliga a mirar este canal. Me divierte mucho los haters, la creatividad que tienen en las cosas que me dicen. Es hora de cocinar. Cocino muy rico también. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero ahí está, apareció la imagen, los iconos de River. Y voy a decir algo para para todos. Si ustedes se fijan, las personas que gana River 2-1, dicen muchos que gana River y otros dicen que gana Boca. Lo que sí, no tengo ninguna duda que vamos a escuchar a las mejores hinchadas del mundo. Lo verifiqué en el Mundial de Clubes. Increíble todo lo que fueron capaces de hacer, tanto los de River, gallina desplumada, pueden decir lo que quieran, que es un folclore divertidísimo, gallinas, chiquero, mañana para mí, Boca 3-0, la verdad es un espectáculo maravilloso. Hay quienes dicen que Gallardo se trae una sorpresa en el equipo. ¿Vas a reaccionar mañana en vivo? Ah, si ustedes me lo piden, sí, me encantaría. Obviamente se habrán dado cuenta que en mi casa es este partido va a ser cadena nacional, así que por supuesto que lo voy a estar viendo y también lo puedo comentar si ustedes quieren. Es muy interesante. Hoy no hablé del córner, ¿sí? Porque el córner también se completa con una ley de la perfección, de la percepción, que es la ley de cierre o cerramiento, ¿sí? Por esto que decíamos, ya vemos a dónde va a llegar la pelota y automáticamente Porfi reacciona. Bueno, Lucy, póngame comentarios, porque la verdad que sí, me encantaría, pero quiero que estén ahí, porque no tiene sentido reaccionar a un partidazo. No tengo duda que va a ser un partidazo. Y aclaro, me encanta el fútbol, me encantan las hinchadas, porque además tienen una característica, que es que las dos hinchadas cantan las mismas canciones con la misma pasión, cada una referida a su club, como si fuera una ópera. Tienen una energía, tienen una capacidad de transmitir esa pasión que tienen por el fútbol, que realmente es admirable. Dice Porfi, reaccionalo y voy a estar acá por más que juegue. Bueno, ponémelo en los comentarios, poneme like, ayúdame a difundir y sí, vamos a ver. Voy a ponerme como los que son un poco más caraduras. Pedímelo en los comentarios de abajo, ahora cuando termine, este es el chat. Comentámelo mucho, tengo una gran lista de hinchadas. Tengo a Boca desde el Hard Rock, tengo a River en infinidad de tomas del Monumental. Así que sí, seguí comentando, poné quién gana y bueno, nos vemos pronto. Gracias, mil gracias por estar, me han dado una alegría. Vale, me saludás que hoy es mi cumple, por supuesto. Feliz cumpleaños, que tengas un hermoso día
Y bueno, nos seguimos conectando. Muchas gracias por estar. Una alegría estar con ustedes. Chao.